No dejamos de navegar por aguas filosóficas porque queremos seguir dándoles motivos para la reflexión. Marta. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es Superman. Eso decía la publicidad que se hacía del film. Pero antes de que Superman volara por los aires y rescatara a seres indefensos, ya había aparecido en los libros de filosofía como el superhombre. ¿Estamos hablando de la misma persona? Pues bien, para respondernos a esta pregunta tenemos a la filósofa Maite Larrauri con nosotros, que nos acerca, como siempre, la filosofía a los que somos profanos. ¿Qué tal, Maite? Bienvenida al programa. Gracias, Marta. ¿Se parecen Superman y el superhombre? En nada. En nada. En nada, porque Superman, si tú te acuerdas, era un redactor, era un periodista, ¿no? Que se llama Clark Kent, y que en realidad era una persona normal que en algún momento tenía superpoderes. Pero digamos que su estructura como persona era de una persona normal. Era lo que una persona normal haría si pudiera hacerlo porque sus poderes se lo permitieran, pero nada más que eso. Y en realidad cuando decimos, a veces se ha dicho también, por ejemplo, superwoman, ¿no? Y se ha dicho también refiriéndose a esas mujeres que son capaces de hacerlo todo, ¿no? Que igual tienen hijos, que trabajan, que viajan, que son capaces de todo. Pero, de nuevo, lo que tenemos es un modelo de persona normal con superpoderes. Por tanto, yo creo que Superman y Superwoman son supernormales, pero no son aquello de lo que habló Nietzsche cuando habló de el superhombre, que es como se conoce normalmente, el superhombre, aunque en realidad lo que dijo la expresión de Nietzsche es lo superhumano. Y lo superhumano quiere decir lo que supera a lo humano. Por tanto, el superhombre de Nietzsche sería aquello que es capaz de superar lo humano. ¿Y por qué superar al hombre, superar a lo humano? Porque hace falta superarlo, porque Nietzsche pensaba que hacía falta superarlo. Es decir, que, claro, él consideraba que había dos elementos muy negativos en la humanidad, que era, por una parte, que somos todos muy animal de rebaño, y por otra parte, que somos personas resentidas. El resentimiento y el ánimo de rebaño, que es lo que en muchas ocasiones nos mantiene juntos, es lo más humano. Entonces, en esta medida, superar lo humano sería superar ese modo de comportarse. Si lo pensamos, o sea, la moral de rebaño significa que todos buscamos la aprobación de los demás y que nos resulta muy difícil vivir al margen de esa aprobación, de ese reconocimiento. El resentimiento es también una manera de algo que está, digamos, paralelo a la moral de rebaño, que es yo actúo de esta manera porque actúo negativamente contra algo, y ese contra algo que actúo es lo que me da sentido a mí misma. Entonces, si pensamos esas dos cosas, claro, el resentido necesita, por ejemplo, vivir en sociedad, porque necesita a la sociedad para desmarcarse. A las otras personas para, digamos, desmarcarse negativamente. Yo no voy a ser como tú, yo no voy a hacer como tú, yo te señalo a ti con el dedo, pero yo soy una cosa diferente. Por lo tanto, la moral de rebaño y la moral de resentimiento son las dos cosas que configuran a los humanos en términos generales. Superar lo humano sería superar esos dos elementos para comportarnos de manera superior. Por ejemplo, en el caso del nazismo, Maite, creían en una raza superior. ¿Eso eran superhombres? ¿Los nazis eran superhombres? ¿Aceptaban esa idea? Eran supernormales, pero siempre normales. Muy normales porque, por ejemplo, no hay más moral de rebaño que el nazismo. Y no hay más resentimiento, si se quiere entender, que lo que era la ideología nazi. Por lo tanto, los nazis necesitaban justamente al otro para oponerse. Necesitaban señalar con el dedo a los judíos para decir: estos son los que son horribles, son como animales, son sucios, nosotros somos diferentes, nosotros los arios somos diferentes. Por lo tanto, el mecanismo, es decir, necesitaban a los judíos para afirmarse como arios. Y al mismo tiempo necesitaban que esa moral los cogiera a todos juntos
y que todos juntos se controlaran para que nadie se saliera del rebaño. Por tanto, los nazis son totalmente rebaño. No sé, rebaño, si se quiere, de animales feroces, pero rebaño. ¿Y algún ejemplo de superhombre? Yo lo que pienso es que, o sea, si en vez de decir superhombre decimos, como decía Nietzsche, para entendernos, ya sé que la gente y entre nosotros diremos superhombre, pero si decimos superhumano, se puede entender más los ejemplos, porque se entiende que no existe un superhombre, existen acciones que son superhumanas, y esas acciones las puede tener muchas personas en muchos momentos determinados. Son aquellas acciones por las que uno o una, con valentía, se aleja de lo que el rebaño piensa, se afirma a sí misma y no sobre la base del resentimiento, y lleva a cabo una especie de proceso creativo con su propia vida. Individual. Por ejemplo, muchísimas mujeres han sido superhombre en ese sentido. ¿Por qué? Porque ha habido en el siglo XX y ahora también, en el siglo XXI, muchas mujeres que se han alejado del rebaño, han marcado una posición completamente diferente a la que se esperaba en tanto mujer y además no se han apoyado en el resentimiento. Habrá habido mujeres que sí, pero las más creativas no han buscado decir esto lo tienen los hombres y esto también lo queremos nosotras, sino que han buscado afirmarse a sí mismas, y en el momento en el que se han afirmado a sí mismas han superado la moral del resentimiento, la moral del rebaño. Sin hacer lo que se esperaba de ellas, quizá. Sin hacer lo que se esperaba de ellas y sin actuar resentidamente contra los hombres. Ninguna de las dos cosas. Y bueno, luego podemos encontrar ejemplos en todos los territorios, ¿no? Siempre que encontremos un hombre o una mujer suficientemente creativos como para haber superado estos dos elementos, ¿no?, de rebaño y resentimiento, y ponerse, digamos, a hacer cosas que no se esperaba de ellos, en ese momento están llevando a cabo algo superhumano, están superando a la humanidad. Y la humanidad necesita lo superhumano, lo necesita, porque si no estaríamos siempre en una media de mediocridad, en una especie de balsa en la que todos somos iguales, esperamos lo mismo unos de otros, no nos movemos nada más que por envidia, etcétera. Cuando sale una persona así, por ejemplo, un político, por nombrar un político y alguien que ya ha muerto, Nelson Mandela. Nelson Mandela no es esperable, no se comportó como sus coetáneos, no se comportó como los demás, no buscó la aprobación del rebaño, ni siquiera de los suyos, tampoco actuó con resentimiento hacia los hombres blancos, y en ese sentido superó lo humano. Es un superhumano. Un superhumano. O hace cosas superhumanas. Pues Maite Larrauri, muchísimas gracias por contarnos, por hacernos entender estos significados, estos ejemplos tan potentes de filosofía para profanos. Gracias. Gracias a vosotros.